Ahí estaríamos. Bueno, chicos, vamos a tratar de repasar un poquito qué es lo que se les va a pedir a ustedes que conozcan de cada una de las familias de antimicrobianos que vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy, para que no queden dudas al respecto cuando tengan que ir a estudiar. Es muy importante, fundamental, diría yo, que de cada una de las familias de antimicrobianos de las que vamos a hablar el día de hoy, a la hora de rendir el examen final y los parciales, bueno, el parcial próximo también, conozcan el mecanismo de acción de cada una de las familias de antimicrobianos y lo conozcan de la manera en la que se los vamos a explicar el día de hoy. Ni un poquito más profundo, ni un poquito más superficial. Va a ser suficiente con que lo conozcan de la manera en la que se los voy a explicar el día de hoy, pero es muy importante que conozcan los mecanismos de acción y las diferencias en cuanto al mecanismo de acción entre las distintas familias de antimicrobianos, porque eso les va a permitir a ustedes saber cuándo van a poder utilizar una familia de antimicrobianos determinada y cuándo no, y cuándo van a poder combinar distintas familias de antimicrobianos y cuándo no van a poder combinarlas. Así que el conocimiento del mecanismo de acción, al igual que con el resto de las drogas que hemos visto y vamos a seguir viendo a lo largo de la cursada, es probablemente uno de los aspectos más importantes que ustedes tienen que conocer de cada uno de los antimicrobianos de los que vamos a hablar. Por supuesto, el espectro de acción de cada uno de los antimicrobianos de los que vamos a hablar también es muy importante. Obviamente ustedes van a elegir en parte un antimicrobiano determinado de acuerdo al microorganismo que necesitemos combatir. Y eso, como lo mencionamos en la clase pasada, vamos a determinarlo en el mejor de los casos con un aislamiento, con un cultivo, con un antibiograma, pero por ahí en otros casos quizás sencillamente de acuerdo a la experiencia que tengan ustedes en distintas patologías, y en base a esa experiencia van a poder más o menos tener una idea si el microorganismo va a ser probablemente un gram positivo o un gram negativo, y en base a eso van a elegir un antimicrobiano que tenga un espectro dirigido a ese tipo de microorganismos. En algunos casos por ahí no tenemos noción de si el microorganismo que está generando el problema es un gram positivo o un gram negativo, un aerobio o un anaerobio, y por ahí en esos casos es válido, al menos inicialmente, quizás elegir un antimicrobiano de amplio espectro. Ahora enseguida vamos a mencionarlo cuando veamos la clasificación de los antimicrobianos en cuanto al espectro. Yo quiero que a ustedes les quede claro, chicos, que no va a ser suficiente con que ustedes vayan a rendir un examen y se sienten y cuando uno les pregunte el espectro de un antimicrobiano digan así alegremente y sueltos de cuerpo, es de amplio espectro, como suelen hacer con todas las familias de antimicrobianos, porque irrita mucho que hablen de amplio espectro de cualquier familia de antimicrobianos, porque la verdad es que antimicrobianos de amplio espectro son relativamente pocos. Así que háganse a la idea de que el término amplio espectro en general lo vamos a tener reservado para unos pocos antimicrobianos, entonces van a tener que aprenderse más o menos en detalle cuál es el espectro de cada una de las familias de antimicrobianos. Y cuando hablamos de espectro estamos diciendo que se van a tener que aprender básicamente si tienen mayor actividad contra gram positivos, contra gram negativos, si afecta a aerobios, si afecta a anaerobios, si actúa contra micoplasma, en algún caso clamidia, riqueza, alguna coccidia quizás. No les vamos a pedir que ustedes se aprendan los géneros y las especies de las bacterias o de los microorganismos que pueden ser afectados por el uso de antimicrobianos. Son cuestiones muy generales con las que no deberían tener mayores inconvenientes. Así como van a tener que aprenderse el espectro de los antimicrobianos, también vamos a tener que tener en general una idea más o menos aproximada del grado de liposolubilidad que tienen los distintos antimicrobianos. Esto no quiere decir que nosotros les vamos a preguntar cuál es el volumen de distribución de cada una de las familias o de cada una de las drogas dentro de las familias de antimicrobianos, pero sí es importante que ustedes tengan una idea aproximada de si la familia de antimicrobianos en su conjunto es una familia de antimicrobianos liposolubles o más bien hidrosolubles. Porque eso también va a contar y va a ser muy importante a la hora de elegir un antimicrobiano para tratar un proceso infeccioso determinado. No es lo mismo tratar un proceso infeccioso, una dermatitis bacteriana, por ejemplo, en la superficie de la piel, a un absceso en las profundidades del pulmón, por ejemplo. Vamos a tener que, en ese caso, elegir un antimicrobiano más liposoluble. Por el contrario, si tengo que tratar una infección, no sé, en la piel o en las vías urinarias,
posiblemente sea suficiente un antimicrobiano hidrosoluble. De hecho, quizá en algunos casos sea mejor un antimicrobiano hidrosoluble que un liposoluble. Recuerden ustedes que el volumen de distribución me servía a mí para tener una idea aproximada de si la droga en general era liposoluble o hidrosoluble, y decíamos normalmente que aquellas drogas que tenían volúmenes de distribución superiores a 1 litro por kilo, en general eran consideradas liposolubles, y aquellas que tenían volúmenes de distribución por debajo de 1 litro por kilo, en general son consideradas más bien hidrosolubles. La cinética de los antimicrobianos, que está íntimamente relacionada a esto que acabamos de mencionar anteriormente, es decir, al grado de liposolubilidad, también es muy importante. Y nosotros no les vamos a preguntar a ustedes cuál es la vida media plasmática de una droga o cuál es la vida media de absorción de una droga determinada, pero sí van a tener que conocer, por ejemplo, si una droga o un antimicrobiano se absorbe cuando es administrado por una vía determinada, por ejemplo, por la vía oral, si se distribuye mucho, poco o nada, si sufre una metabolización extensa o no, y si se elimina a través de la bilis o a través de la orina. Esto último, particularmente importante, porque vamos a tener en algunas situaciones, por ejemplo, procesos infecciosos localizados en las vías urinarias, riñón, vejiga, uréteres, uretra, y en esos casos vamos a tener, idealmente, que elegir antimicrobianos que sean eliminados en forma activa, es decir, que hayan sufrido poca metabolización a través de la orina para tratar procesos infecciosos localizados en esa localización. Por el contrario, si yo tengo un proceso infeccioso localizado en el hígado, por ejemplo, bueno, quizás tenga que buscar antimicrobianos más bien liposolubles y que se eliminen a través de las vías biliares, por ejemplo, para llegar en altas concentraciones justamente al sistema hepatobiliar. Del mismo modo, también desde el punto de vista toxicológico va a ser importante conocer la vía de eliminación de algunos antimicrobianos, porque, por ejemplo, aquellos antimicrobianos que sean eliminados en forma activa a través de la bilis, van a llegar a través de la bilis al duodeno, van a pasar al yeyuno, eventualmente van a llegar al intestino grueso, incluido el ciego de los animales. Y como ustedes saben, en el equino en particular, el ciego actúa como una fuente, una cuba de fermentación de los alimentos, y tenemos una gran cantidad de microorganismos sumamente importantes en el ciego del equino que pueden ser alterados, afectados por la llegada de antimicrobianos en altas concentraciones a esa localización. Esto quiere decir que aquellos antimicrobianos que sean eliminados en forma activa a través de la bilis pueden resultar particularmente peligrosos para el equino, porque generan disbiosis o disbacteriosis en el ciego del equino, y eso en general trae como consecuencias diarreas que pueden ser potencialmente letales. Se me está indicando que tengo una conexión inestable a internet. Si no me están escuchando bien, por favor háganmelo saber y trato de resolverlo. Bien. El siguiente aspecto muy importante que van a tener que conocer de cada una de las familias de antimicrobianos de las que vamos a hablar son las vías de administración que tienen cada uno de los antimicrobianos en cada una de las especies con las que vamos a trabajar en medicina veterinaria. Esto ya lo mencionamos brevemente en la clase pasada. No es lo mismo, claramente, tratar con antimicrobianos a un bovino o un caprino que a un perro o un gato, incluso que a un equino. La vía de administración oral, en el caso de los antimicrobianos en rumiantes, en general es muy restringida, por no decir casi inexistente, con algunas excepciones. Esto está relacionado fundamentalmente a que el uso de antimicrobianos por vía oral en el rumiante puede generar una disbiosis, una disbacteriosis, una alteración de la flora ruminal en las distintas especies de rumiantes que traiga consecuencias importantes desde el punto de vista digestivo y de la salud para esos animales. Del mismo modo, también el uso de antimicrobianos por vía oral en rumiantes puede generar en algunos casos la inactivación, la metabolización por parte de los microorganismos del antimicrobiano, lo cual en el mejor de los casos podría implicar sencillamente que el antimicrobiano no genere absolutamente ningún efecto.
En el caso, esto implica en general que en rumiantes vamos a utilizar en la mayoría de los casos antimicrobianos por vías parenterales, fundamentalmente subcutánea o intramuscular. En el caso del equino, por ejemplo, es muy frecuente el uso de antimicrobianos en general por vía oral y también por vía inyectable, pero hay que tener en cuenta, es muy importante en el caso del equino, que algunas formulaciones de antimicrobianos en el equino pueden resultar particularmente irritantes y pueden generar induraciones, abscesos, irritación en el sitio de administración cuando es administrada por vía subcutánea o intramuscular. Por tal motivo es muy importante que cada vez que vayan a utilizar antimicrobianos en el equino, le presten mucha atención a las indicaciones del fabricante del medicamento en cuanto a las vías de administración en el equino para no generar complicaciones en el sitio de administración cuando son intramusculares o subcutáneas. Y en el caso de perros y gatos particularmente son muy útiles, muy frecuentemente utilizadas la vía de administración oral en general, más sencillito en el caso del perro que en el caso del gato, les diría. En el gato, obviamente, la administración forzosa de comprimidos, por ejemplo, por vía oral, suele resultar en graves daños para la mano del operador o de la persona que le está administrando, en el mejor de los casos. El gato tiene un olfato bastante interesante y suele oler, olfatear los medicamentos aún cuando son enmascarados en carne, en leche. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces la administración de antimicrobianos, o en algunos casos la administración de antimicrobianos con carne o leche puede incluso complicar la absorción de esos antimicrobianos. Así es que en algunos casos no queda más remedio que la administración parenteral, que puede ser también subcutánea o intramuscular. En cuanto a las interacciones entre los antimicrobianos, es muy frecuente, o es relativamente frecuente, que en algunos casos, en algunas situaciones, sea necesario utilizar por distintas razones, por distintos motivos, ya vamos a ver algunos ejemplos, por ahí más de un antimicrobiano simultáneamente en el mismo o en los mismos animales. Esto puede generar que la administración conjunta de antimicrobianos produzca interacciones farmacodinámicas entre los antimicrobianos, que en algunos casos pueden ser beneficiosas, ya vamos a ver algunos ejemplos, y en algunos casos pueden ser perjudiciales y por lo tanto van a estar contraindicadas. Por tal motivo es muy importante que ustedes conozcan cuáles son las posibles interacciones que pueden ocurrir cuando utilizo más de un antimicrobiano simultáneamente. Y finalmente, y muy importante, chicos, yo personalmente me voy a ocupar de preguntarles en cada uno de los exámenes que tengamos y en cada una de las situaciones en las que estemos hablando de antimicrobianos, cuál es la posible toxicidad de cada una de las familias de antimicrobianos de las que vamos a hablar. Esto es muy importante porque, obviamente, va a estar relacionado directamente a en qué situaciones voy a poder utilizar un antimicrobiano determinado y en qué situaciones no. Es decir, que la toxicidad la vamos a tener que conocer para saber, entre otras cosas, qué tenemos que esperar con una dosis determinada y para conocer también las contraindicaciones. Es decir, cuando no vamos a utilizar un antimicrobiano determinado, porque sabemos que en ese caso es muy probable el riesgo o muy elevado el riesgo de toxicidad. Bien, habiendo dicho todo esto, vamos a mencionar un poquito algo que ya dijimos en la clase pasada en relación a la clasificación. En general vamos a clasificar a los antimicrobianos en cuanto a su efecto sobre los microorganismos en bactericidas y bacteriostáticos. Y esto lo repito porque me parece un concepto muy importante que tengamos en cuenta, porque también está relacionado a cuándo vamos a elegir un antimicrobiano determinado y cuándo vamos a elegir otro en relación a si es bactericida o bacteriostático. Tengan en cuenta, y es muy importante que esto no se lo olviden, los antimicrobianos que son bactericidas, en general, no dependen del sistema inmunológico del animal para lograr la cura clínica y bacteriológica del animal afectado. Esto quiere decir que yo puedo tratar a un animal inmunosuprimido con un antimicrobiano bactericida
Y si tengo suerte y elegí bien el antimicrobiano y no hay resistencia y tiene una buena distribución y llega al sitio de la infección, el animal puede resultar curado, bacteriológica y clínicamente. Ahora, si ese animal está inmunosuprimido y yo utilizo un bacteriostático, yo con el antimicrobiano bacteriostático voy a frenar, voy a inhibir la replicación bacteriana, voy a bloquear el crecimiento del foco infeccioso, pero no voy a curarlo solamente con la administración de la droga, sino que para la cura clínica y bacteriológica de ese animal voy a requerir de la activación y de la actividad del sistema inmunológico de ese animal. Por lo tanto, tengan en cuenta que si ustedes saben o sospechan que ese animal o ese conjunto de animales está inmunosuprimido por la causa que fuera, no deberíamos utilizar en esa situación antimicrobianos bacteriostáticos. Bien, esto se lo digo porque es muy frecuente o es relativamente frecuente. Por ejemplo, el uso de drogas que son potencialmente inmunosupresoras, como en el caso de los glucocorticoides, como antiinflamatorios, con antimicrobianos. Bueno, si yo estoy utilizando glucocorticoides como antiinflamatorios por el motivo que sea, porque me equivoqué o porque lo creo conveniente, y estoy utilizando glucocorticoides en un animal que cursa con un proceso infeccioso bacteriano, tengo que asegurarme de utilizar un antimicrobiano bactericida para tratar ese foco infeccioso. Es muy, muy, muy importante. Y finalmente también en cuanto a la clasificación vamos a ver que vamos a clasificar, y esto ya lo mencionamos varias veces, a los antimicrobianos en cuanto al espectro en amplio espectro, espectro reducido en general, y en algunos casos van a leer espectro ampliado. Hoy vamos a utilizar este término para hablar de un grupito de beta-lactámicos concretamente. Van a ver en algunos libros, dependiendo el libro que vayan a utilizar, que entre los de espectro amplio y los de espectro reducido, algunos libros hacen referencia a un espectro intermedio. Es decir, que no es ni muy reducido ni es de amplio espectro, y acá hago una aclaración muy importante. Cuando hablamos de antimicrobianos de amplio espectro, estamos hablando de antimicrobianos que actúan contra microorganismos gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, micoplasmas, clamidias y riquecias, y a veces incluso algunos protozoarios. Es decir, que estamos hablando de antimicrobianos que afectan a una gran cantidad de microorganismos. En general, eso es lo que aceptamos como antimicrobianos de amplio espectro. Hay algunos matices, hay algunas variaciones, ya vamos a ir mencionando algunos ejemplos, pero no es suficiente que afecte bacterias gram positivas y gram negativas, o predominantemente gram positivos y algunos gram negativos, para decir alegremente que es de amplio espectro. Esto quiero que les quede absolutamente claro, es muy importante. En general hablamos de antimicrobianos de espectro reducido cuando tenemos antimicrobianos que actúan predominantemente o casi exclusivamente contra microorganismos gram positivos o contra microorganismos gram negativos, y se quedan ahí en un pequeño grupo de microorganismos. En el medio de esos dos, como les decía recién, por ahí en algunos libros van a leer que hay antimicrobianos de espectro intermedio, que son antimicrobianos que actúan contra gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, y por ahí eventualmente un micoplasma. Entonces, por ahí esos antimicrobianos los ponen en un espectro intermedio. Yo insisto con lo que les decía hace 10 minutos, nos va a alcanzar a nosotros con que ustedes conozcan el espectro de acción de los antimicrobianos, como lo tienen en el libro, en este caso el Bogio, el Rubio, que es con el que usualmente estudian, y como se los estamos dando, o como se los voy a dar yo acá el día de hoy en esta clase. Con eso va a ser suficiente. Bien. En cuanto a la forma en la que normalmente se mide, se cuantifica, se evalúa la sensibilidad de los microorganismos a los distintos antimicrobianos, esto ya lo han visto ustedes en microbiología, pero vamos a repetirlo acá porque nos va a ser útil para ver una última clasificación que vamos a encontrar de algunos antimicrobianos. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros queríamos determinar si un microorganismo era sensible a un antimicrobiano determinado, lo que hacíamos eran pruebas de laboratorio para cuantificar, para ponerle un número, si se quiere, a la sensibilidad que tenían los distintos microorganismos a los distintos antimicrobianos.
Bueno, para eso utilizábamos un concepto dos conceptos en realidad, que seguramente recuerdan así de haberlo visto en esas materias, microbiología concretamente, que era la CIM, o concentración inhibitoria mínima o mínima inhibitoria, y la CBN, o concentración bactericida mínima o mínima bactericida. Estos dos términos, estos dos conceptos, nos permiten a nosotros tener una idea de cuál es la cantidad de antimicrobiano que necesito para afectar a un microorganismo determinado. La que más vamos a utilizar desde el punto de vista farmacológico para evaluar la sensibilidad de los distintos microorganismos a los antimicrobianos es la concentración inhibitoria mínima, la CIM. Si ustedes se acuerdan, la concentración inhibitoria mínima se determinaba en el laboratorio, era muy sencillito. Lo que nosotros hacíamos era básicamente tomar una serie de tubos de ensayo, en la actualidad se hacen placas de 96 wells, pero es más o menos lo mismo, se tomaban una serie de tubos de ensayo, a todos se les agrega un caldo de cultivo, por ejemplo un caldo Müller-Hinton, a todos se les pone el caldo de cultivo y a todos se les pone la misma cantidad de inóculo bacteriano. Una cantidad determinada, con una concentración determinada de microorganismos, que se mide de diferente manera, con un espectrofotómetro, con una escala McFarland, no importa. A todos los tubitos yo le pongo la misma cantidad de caldo de cultivo y de microorganismos, y a cada uno de estos tubos les voy poniendo concentraciones crecientes del antimicrobiano que quiero evaluar. Repito, a todos estos tubos les voy poniendo concentraciones desde la muy bajita hasta la muy alta del antimicrobiano que quiero evaluar. Generalmente son concentraciones que van duplicando la concentración inicial, la concentración anterior, si se quiere. Esto quiere decir que en este tubo tengo 0,031 microgramos por mililitro, acá tengo 0,062, 0,125, etcétera, hasta que llego a 32 microgramos por mililitro. Todos esos tubos los pongo en la estufa a 37 grados durante 18 horas, por ejemplo, 18, 24, bueno, dependiendo por qué guías se estén guiando, valga la redundancia. Saco los tubitos al otro día de la estufa y voy a mirar cómo han ido creciendo estos microorganismos en concentraciones diferentes del antimicrobiano que estoy evaluando. Obviamente, cuanto más chiquito es, o más chiquita es la concentración del antimicrobiano que estoy evaluando, el tubo va a estar más turbio, va a tener más turbidez, porque creció más cantidad de microorganismos. A medida que la concentración del antimicrobiano va aumentando, la turbidez del tubito va disminuyendo. Va a llegar un punto en el que yo no observo turbidez, ninguna turbidez. El tubo está límpido, está exactamente igual que un tubo control, un tubo que no tuvo inóculo. Y ese tubo, en el que no hubo replicación bacteriana, en el que no hubo duplicación en la cantidad de bacterias que yo administré, que yo inoculé en ese tubo, es lo que vamos a determinar o vamos a conocer, vamos a denominar concentración mínima inhibitoria. Es decir, la mínima concentración capaz de inhibir el crecimiento bacteriano en un medio de cultivo a 37 grados durante 18 horas. Esa es la concentración mínima inhibitoria. Y esa concentración mínima inhibitoria es lo que nosotros vamos a utilizar para, de alguna manera, medir, si se quiere, la potencia de los distintos antimicrobianos frente a los distintos microorganismos que queremos eliminar o queremos evitar que se estén reproduciendo, si se quiere. Esto que acabo de decir fue entendido claramente, si no lo explico de vuelta. Por favor, háganme algún tipo de seña o ruido como para que yo pueda proseguir la clase. Sí, se entendió, profe. Gracias, muy amable. Bien, chicos, bueno, entonces la concentración mínima inhibitoria es lo que nosotros vamos a utilizar para determinar la sensibilidad de los microorganismos. La otra era la concentración mínima bactericida. La concentración mínima bactericida es básicamente, yo sé que acá inhibí el crecimiento de las bacterias, bueno, pero no sé si las maté o no las maté. Por ahí sencillamente inhibí el crecimiento, pero no las maté. Bueno, lo que hago para saber qué concentración de este antimicrobiano mata a las bacterias es tomar de este tubo, que fue la concentración mínima inhibitoria, y de dos tubos con concentraciones más altas, tomo una muestrita, la siembro en una plaquita con agar Müller-Hinton y veo cuál es la concentración en la que no hay crecimiento de bacterias en la placa o en el agar Müller-Hinton en este caso.
esa es la concentración mínima bactericida, porque yo sé que en este caso las bacterias están muertas. No hubo crecimiento porque se murieron, básicamente. Quizá en la SIM, en la concentración mínima inhibitoria, no se replicaron, pero cuando yo las sembré en estría, por ejemplo, en el agar Müller-Tinton, obtuve el crecimiento de colonias aisladas, así que no estaban muertas, estaban sencillamente inhibidas. ¿Esto qué quiere decir? Que en general la concentración mínima bactericida, es 1 o 2 veces superior a la concentración mínima inhibitoria. Eso ocurre normalmente así. ¿Esto qué quiere decir? Que si la concentración mínima inhibitoria, en mi caso, fue 2 microgramos por mililitro, es probable que la concentración mínima bactericida sea de 4 o de 8 microgramos por mililitro. Normalmente ocurre de ese modo. La SIM es más baja que la CBM. Bien, ahora sí, habiendo explicado esto, vamos a ver para qué nos puede servir a nosotros. Si nosotros sabemos que necesitamos de alguna manera lograr una concentración mínima inhibitoria con un antimicrobiano, por lo menos para inhibir el crecimiento de un foco, de un proceso infeccioso, bueno, y ustedes saben que las concentraciones plasmáticas de una droga más o menos reflejan, más o menos, idealmente, lo que estaría ocurriendo en los tejidos. Yo sé que si quiero tratar a un animal con un proceso infeccioso, tendría que lograr que las concentraciones en el plasma de ese antimicrobiano estén por arriba de la concentración mínima inhibitoria de la bacteria que yo quiero eliminar. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a ponerlo con un grafiquito. Si yo estoy midiendo, quiero tratar, por ejemplo, a un animal que tiene un proceso infeccioso generado por un estáfilo intermedio en la piel, y tiene una dermatitis bacteriana, el animalito. Bueno, yo sé que la concentración de, qué sé yo, la penicilina, vamos a ponerlo para hacerlo lo más sencillo posible. Sé que la concentración de la penicilina, para eliminar ese estáfilo intermedios, va a tener que estar por arriba de la concentración mínima inhibitoria que requiero para inhibir a ese microorganismo. Bueno, entonces lo que voy a tener que hacer es administrar ese antimicrobiano de manera tal de que por lo menos se supere la concentración del antimicrobiano, esté por arriba de la concentración mínima inhibitoria. Si yo me mantengo todo el tiempo por debajo, en el plasma, mis concentraciones están todo el tiempo por debajo de la concentración mínima inhibitoria, bueno, a los tejidos nunca va a llegar una cantidad de antimicrobiano que sea suficiente para inhibir o para matar a esas bacterias. Entonces yo sé que tengo que lograr por lo menos una concentración que esté por arriba, un tiempo determinado, de la concentración mínima inhibitoria. ¿Hasta acá me están entendiendo, chicos, todo lo que acabo de decir? Sí, sí. Muy bien, perfecto, gracias chicos. Vamos a cortar ahora porque quedan 2 minutos y no quiero que se me corte la explicación ahora que les voy a dar el próximo concepto. Así que voy a cortar ahora y ya mismo les estoy pasando el nuevo link. Denme un segundito, por favor, y ya les paso el otro.